Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Quiñones, soy estudiante de la especialidad en Gerencia de la Construcción de Edificaciones de la Universidad de los Andes y el objetivo de este proyecto es hacer un análisis crítico sobre la gestión y seguimiento del proyecto en cuanto a las variables de alcance, tiempo y costo de ejecución del mismo. Entonces, para introducir un poco el tema, definimos un poco lo que es el proyecto de acuerdo con la guía del PMBOK, que es su séptima edición. Entonces, de acuerdo con esta guía, el PMBOK es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo a través de la utilización de materiales y recursos para alcanzar o para obtener un producto, servicio o resultado único. Y ese esfuerzo requiere de compromiso para alcanzar las metas planteadas cuando se hace la planificación del proyecto. Si comparamos un poco la gestión de proyectos de manera tradicional con la gestión de proyectos en el marco de la digitalización de la construcción y la adopción de metodologías como por ejemplo el BIM o Building Information Modeling, que es el área en el que yo me desenvuelvo actualmente en el ámbito laboral, observamos que el fin de la gestión del proyecto siempre va a ser el mismo: llevar a cabo un control de cada una de las fases de ejecución de ese proyecto para garantizar la culminación exitosa del mismo. Sin embargo, las metodologías de gestión tradicional con la metodología de gestión con la adopción del BIM varían un poco con respecto a ciertas variables. Por ejemplo, en la gestión de proyectos de manera tradicional se pueden presentar ciertas problemáticas en campo que es responsabilidad de la dirección del proyecto abordarlas eh, y tomar las decisiones estratégicas que permitan solucionarlas y que se siga cumpliendo con las metas planteadas dentro del proyecto. Y con la gestión de proyectos con metodología BIM, por ejemplo, vamos a tener una maqueta digital o un modelo 3D que va a funcionar como un repositorio de información en donde vamos a tener toda la información del proyecto, y esa data nos va a permitir a nosotros poder realizar simulaciones constructivas que nos van a permitir visualizar cómo va a ser la obra antes de la ejecución de la misma. A través de estas herramientas podemos entonces hacer análisis de la organización del sitio de obra, que es una variable bastante importante y que hay que tener en cuenta cuando se planifica un proyecto, porque si no existe una buena planificación del sitio de la obra, es probable que se presenten retrasos en el proyecto. Otra variable importante es que se pueden predecir los riesgos y se pueden mitigar los mismos a través de análisis de esa data que habíamos dicho que está contenida en el modelo digital, y esto nos va a permitir a nosotros ahorrar tiempo, ahorrar costos y disminuir errores. Entonces, el objetivo de la gerencia de proyectos, bien sea tradicional o con la adopción de nuevas metodologías, siempre va a ser el mismo: hacer un seguimiento y un control del avance del proyecto para garantizar que el mismo se culmine de manera exitosa. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta en la gestión de cambios es el concepto de la triple restricción. Y este es un concepto bastante interesante porque la triple restricción nos indica que vamos a tener tres posibles restricciones en el proyecto. La primera va a ser la restricción del costo, que corresponde al presupuesto, es decir, que nosotros debemos respetar el presupuesto que ha sido estimado para nuestro proyecto. Debemos respetar el tiempo, esa va a ser la segunda restricción, es decir, que debemos intentar cumplir con el cronograma que ha sido establecido en la planificación de nuestro proyecto. Y la otra restricción es el alcance, es decir, que la triple restricción nos va a indicar a nosotros qué características va a tener nuestro proyecto. Un aspecto fundamental a considerar es que en la gestión y control de cambios del proyecto es importante conocer cómo se comporta ese proyecto y qué tipo de proyecto es, porque no es lo mismo el tiempo de ejecución para un proyecto, por ejemplo, de una obra lineal, que para un proyecto de ejecución de edificaciones de gran envergadura.
son proyectos distintos, con naturalezas distintas, con variables distintas y por lo tanto los tiempos de ejecución no son los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la variable tiempo varía, valga la redundancia, dependiendo de las características, el tipo de proyecto y la complejidad del mismo. Por otra parte, también es importante que se conozca y se comprenda el ciclo de vida del proyecto cuando se lleva a cabo la gerencia del proyecto, la administración de las variables del mismo, porque dependiendo de la profundidad con la que se conozca la etapa de inicio, la etapa de diseño, de planificación, de ejecución y de mantenimiento del proyecto, vamos a saber cómo abordar cada una de las variables que se van presentando a lo largo de cada una de estas fases del ciclo de vida. Es responsabilidad de la gestión del proyecto velar entonces por el cumplimiento de las metas y los objetivos del proyecto. Y para ello debemos cumplir con la triple restricción, como ya lo había mencionado anteriormente, porque gracias a esta y al cumplimiento de este concepto es que depende el éxito del proyecto. Y es que vamos a saber cómo hemos medido el desempeño del proyecto, qué tan eficientes hemos sido y a través del cumplimiento de esta podemos llevar a cabo la consecución exitosa del proyecto gracias a que estamos cumpliendo con los objetivos y las metas planteadas. Y de ella depende la gerencia correcta de los proyectos. Entonces, para finalizar, básicamente el objetivo de la gerencia, de la gestión del proyecto y de la gestión y seguimiento de los cambios dentro del proyecto tienen un único fin. Y bueno, se puede decir que tienen un único fin. Y ese fin es garantizar el cumplimiento exitoso del proyecto y el desarrollo exitoso del mismo desde el inicio hasta el fin y posteriormente en su etapa de mantenimiento. Muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta luego.